Gracias a Dios, este culto lleva un desarrollo extraordinario y el Señor en su fidelidad está manifestando sus muchas formas de bendecir, sus maneras especiales de tratar con nosotros, y hoy podemos dar testimonio que en este culto Dios ha obrado y Dios ha hablado. Hemos cantado cosas hermosas, ese coro maravilloso que hace parte del recurso espiritual de la iglesia, tu gran bondad. ¿Ya? Desde tu gracia nació la ley por rescatarnos de aquel correr en la infrahumana forma de ser, tras esa imagen que da el quehacer. Mas como tú, Jesús, dejaste ver el todo que tu sombra proyectó, igual tu gracia absorbió la ley y aquel sabbat lo reveló en vivir. El reposo, el descanso, se reveló en una manera de vivir. Y eso es lo que nosotros definimos como el verdadero poder de la sangre de Cristo, que es el tema que traemos en este estudio. Y por eso hablamos de una ley que se origina en la gracia, porque al final la gracia es la que mueve todo este sistema de Dios y lo perfecciona hasta darnos las dimensiones de este nuevo pacto en el cual Dios está fundamentando y salvando de manera maravillosa nuestra vida. Así que en esta experiencia de fe, nosotros nos movemos convencidos de que todo es la bondad de Dios. Toda es la bondad de Dios. A través de Jesucristo. Jesucristo es el recurso de provisión de Dios para todas estas condiciones de necesidad de la vida nuestra. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en la reflexión que vamos a hacer en esta mañana de la palabra que va a ser predicada. Este tema que traemos mirando los diferentes territorios del poder de la obra de Cristo Jesús, cuya entrega no consistió simplemente en morir en la cruz del Calvario, sino que fue una entrega de toda una vida para hacer de la vida un territorio de realización, de maduración y de perfeccionamiento. Y todas esas condiciones logradas por Él son las que hoy funcionan y constituyen el territorio de nuestra salvación. Pidámosle a Dios que nos hable. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque estamos aquí expuestos a ella y porque tú siempre decides hablar y siempre te expresas de manera clara para la necesidad que cada quien tiene. Hay palabra para todos, Señor, la particularidad de la vida de cada uno. Pero, Señor, te pido que perfecciones tu obra, no solamente tocándonos en áreas de razones o de argumentos, sino despierte en nosotros esa sensibilidad para encontrar caminos en el interior nuestro que conduzca a hacer los ajustes de la vida para poder vivir a la altura de esta palabra que recibimos. Así, Señor, nos presentamos delante de ti y te expresamos el deseo de ser edificados, de ser cada día mejor fundamentados en tus razones, en tu verdad, de estar todo el tiempo establecido en los territorios maravillosos de la salvación que tú nos has concedido. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos.
Siéntense, por favor. Y entendiendo las características únicas del nuevo pacto, lo que mencionábamos yo creo que una dominical hace unos 20 días, esas características especiales del nuevo pacto y entendiendo su demanda irreductible, porque eso no se tira para atrás nunca, esa demanda de Dios en función del nuevo pacto, esa demanda de crecimiento y maduración que se le hace a la persona en el programa divino. Entendiendo todo eso, nos damos cuenta de que es un desarrollo sin posibilidad de retorno. Ya, sí. Tenemos que caminar hacia allá y no hay manera de tirarnos atrás. No hay manera de hacer esos amagues religiosos que nosotros hacemos, como que expresamos la intención de dar el movimiento de avanzada, pero después nos acobardamos y volvemos a las fortalezas cómodas en donde hemos estado en territorios de baja responsabilidad. Eso, hermanos míos, Dios no lo acepta. ¿Por qué? Porque la idea es ir hacia adelante, nunca hacia atrás. Y si yo me voy quedando, ese irme quedando va haciendo el oficio de lastre que me va paralizando. ¿Ya? Cuando debiera dar pasos de avanzada, yo me tiro hacia atrás para no comprometerme tanto. Y eso lo único que produce en mí es una inhabilitación para llegar a hacer las cosas que en lo básico yo debo hacer. ¿Ya? Eso es como, yo no puedo detener la biología que me obliga a crecer y si no crezco desde el punto de vista de la maduración biológica que debo alcanzar y yo no actúo en consonancia con eso, sino que en las regresiones típicas de aquellos que les queda difícil aceptar etapas de la vida. Lo único que hace lo único que consigue el que hace una regresión es tirarse hacia atrás y bloquearse, de modo que tiene un retraso en el desarrollo existencial que luego se cosecha con mucha frustración. Eso es lo que Dios no quiere que hagamos en esto de la avanzada que nos demanda el nuevo pacto, en esto del poder de la sangre de Jesucristo presionándonos a caminar hacia adelante con la valentía, con la dignidad de espíritu y de personalidad de Cristo Jesús. ¿Ya? Esto no tiene retorno, pues es hacia donde camina todo el programa de la creación. Hermanos, la creación fue hecha para caminar hacia las metas de los objetivos definitivos de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el versículo 19, dice el apóstol Pablo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación se estableció para esperar la hora del desarrollo de todo el proceso creciente de lo creado para que llegara el día en que se manifestara los hijos de Dios. Aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y dice el texto del versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Es decir, la creación se sujetó al sinsentido. Si no es hacia las metas definitivas del propósito de Dios, toda la creación
pierde sentido, porque lo que uno ve en lo natural es que las cosas aparecen y luego desaparecen, y uno se pregunta, ¿qué sentido tiene eso? Pero tiene sentido si en ese movimiento en que las cosas aparecen y luego desaparecen, todo va caminando hacia el cumplimiento de los objetivos definitivos. Y eso es la manifestación de los hijos de Dios. Y dice el texto, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Todo lo que se ve, si depende solo de lo que se ve, eso es vano, eso no tiene sentido. El escritor de Eclesiastés lo expresaba en su angustia existencial. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se da? Lo mismo que se va a dar mañana, ¿ya? Y no hay nada nuevo debajo del sol. Esto no es más que vanidad y aflicción de espíritu, porque son ciclos que se repiten. Él no podía entender todavía, porque quiero que entiendan que quien escribe esa parte del texto no es el que concluye el texto. En otras palabras, hay una parte que expresa la desazón de alguien que no se explica esto, muy sabio, muy inquieto, pero no logra explicárselo hasta que llegue el creyente que le pone orden a ese pensamiento y aparece el creyente en textos definitivos del libro de Eclesiastés. Pero observen ustedes que la inquietud va por allí, ¿no? Y esto se mueve y repite y no hay nada nuevo debajo del sol. Pues sucede que en el orden de Dios no es así. En el programa de Dios no tiene esas características. ¿Ya? La creación, si depende de su movimiento común, eso es pura vanidad. Pero eso que se ve como vanidad tiene razón de ser porque camina hacia metas definitivas y por eso el mismo que la sometió a vanidad de hoy estar esto y mañana no estar, pasado mañana estar otra cosa y después no estar. Ese estar para desaparecer, que es el sentido vano, ya el texto dice que el mismo que sometió la creación a esa vanidad, la sujetó en esperanza, es decir, camina hacia algo. Hay un objetivo, hay meta. Las cosas no se dan como simples situaciones que se repiten o como situaciones accidentales, sino que todo camina hacia objetivos definitivos. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, de que se acaban las cosas. ¿Y cuándo va a ser libertada? Cuando se dé la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, todo camina hacia los hijos de Dios. Y dice en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, refiriéndose a toda la creación física, sino también nosotros mismos, los seres humanos, creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu. Ya tenemos la dimensión espiritual del Hijo de Dios como esperanza clara, ¿ya? Las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que nuestra naturaleza humana, ¿ya?, hoy biológica, sea redimida para alcanzar las características gloriosas de los hijos de Dios. Toda la creación camina hacia allá. Por tanto, si nosotros debemos madurar en razón de la demanda que hace el nuevo pacto, no que no nos quedemos elementales e infantiles
dependiendo de la condición o sometidos a la condición de unos niños que necesitan un ayo, necesitan protección, necesitan una ley que les limite el espacio, sino que debemos crecer para alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos míos, esto nos está indicando que no hay manera de tirarse atrás, porque no hay tiempo. No hay tiempo de tirarse atrás. No hay tiempo de decir, no, yo espero más tarde a ver si tengo fuerzas para continuar adelante. No, esto es de valentía y dedicarnos a ir dejando atrás toda una serie de posturas y toda una cantidad de disposiciones actitudinales que no convienen. Hermanos, porque la realidad de la creación, según está mostrando ese texto de Romanos 8, son etapas crecientes que van desde lo más elemental hasta lo más complejo. Pudiéramos decir que a lo largo de la historia natural, ¿ya?, en ese proceso de tiempo de la historia natural, las etapas se van quemando progresivamente. Y entonces decimos que, en primer lugar, hablemos de etapas crecientes. Esas etapas crecientes. En primer lugar, la creación física ¿ya?, se movilizó de manera creciente, ¿ya?, hacia la vida. ¿Ve? Lo físico se organizó, se perfeccionó hasta dar origen a la vida. Y con todo esto, como lo voy a indicar acá, en ese orden creciente, todo caminaba hacia la manifestación de los hijos de Dios. De hecho, los hijos de Dios son un gran objetivo del programa divino. Pero todo en la creación comenzó con la creación física. Y entendemos que esa creación física fue desarrollándose hasta dar origen a las condiciones en las que Dios permitió el surgimiento de la vida. Aparecida la vida se fue desarrollando se desarrolló hacia el ser humano. ¿Ve? La vida que se inició con seres vivos pequeñísimos, las bacterias y otras criaturas unicelulares. Desde esa condición, la vida creció hacia el desarrollo de criaturas más perfectas, con más elementos complejos, hasta que aparece el ser humano. Y luego el ser humano ¿ya?,
madura o se perfecciona, madura hasta la condición del Hijo de Dios. ¿Ya? Y llega el momento en que, apareciendo la condición del Hijo de Dios, esa condición se manifiesta, y esa manifestación nosotros la conocemos con el nombre de Jesucristo. Aleluya. Se manifestó el Hijo de Dios, y ese Hijo de Dios que se expresó en medio nuestro tendrá una plena manifestación al final de los tiempos, y nosotros nos manifestaremos juntamente con Él en función de una experiencia que se da colectivamente, porque el Hijo de Dios es un programa que incluye seres humanos que son hechos conforme a la imagen de aquel que por su esfuerzo, por sus méritos, por su sacrificio de toda una vida, por el poder de su sangre, es decir, por el poder de su entrega, entregó todo su ser a lo largo de muchos años hasta llegar a la entrega absoluta en la muerte. Este hombre desarrolla tal nivel de perfección, y en ese nivel de perfección nos incluye a nosotros. Es cuando usted entiende esto, usted va descubriendo que esto del nuevo pacto, el nuevo pacto es una demanda existencial que se nos hace en este recorrido, en esta dirección. Por tanto, ese nuevo pacto es imprescindible. Si yo no doy el crecimiento hasta esta posibilidad de superar antiguas leyes o presupuestos básicos de existencia como criatura y como ser humano, entonces el objetivo de Dios se queda en mí sin desarrollarse. Por tanto, hago parte de la creación sometida a la vanidad, pero no hago parte de la creación a la que Dios también le despertó una esperanza, ¿ya? Y eso, hermanos míos, esto es clave. Esto es clave. Yo no puedo concebir que el cristianismo sea esa condición humana de personas que se estancan a nivel del desarrollo de sus vidas y se convierten en personas que no maduran, que no superan etapas, que no queman etapas de la manera pertinente que deben hacer. Así que cuando entendemos esto, estamos descubriendo que no estamos hablando de simple religión. Estamos hablando del desarrollo humano, estamos hablando de un programa social, claro, un programa de valor psicológico, de valor, digámoslo así, biológico, de valor sociológico, todo un programa que compromete las posibilidades nuestras en un propósito maravilloso de Dios con la vida nuestra. Es un proceso que va siempre hacia adelante.
Y si es así, quiere decir que aunque en el desarrollo de ese proceso se dan círculos, oigan lo que estoy diciendo. En el desarrollo de ese proceso se dan círculos que aparentan repetición de acontecimientos, que era lo que les mencionaba de Eclesiastés. ¿Ya? Cuando el hombre de Eclesiastés dice que es lo que será lo mismo que ya fue. ¿Ya? ¿Qué es lo que se dará? Lo mismo que ya se ha dado. Y no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué? Porque es la sensación que tenemos nosotros de que todo se mueve y vuelve a lo mismo, ¿no? Parte de aquí, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta y terminamos regresando al mismo lugar. En la práctica no es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la práctica nunca se regresa al mismo lugar porque la creación en general y el hombre como especie en ella siempre está avanzando y se le demanda tener una estructura capaz de adaptarse al avance exigido. De modo que lo que tenemos no es un círculo, sino que tenemos, voy a hacerlo mejor, tenemos una especie de espiral, ¿ya? Espiral creciente. Y vamos descubriendo que aparentemente vamos regresando a los mismos puntos porque lo miramos desde el punto de vista de la orientación desde acá. Pero en esta espiral de avanzada descubrimos que lo que está sucediendo realmente es que todo en la creación y todo en las posibilidades humanas avanzan. ¿Y avanzan hacia dónde? Avanzan hacia Dios o sus propósitos o sus planes o la feliz realización del hombre dentro del presupuesto de lo divino. Y entonces nosotros podemos descubrir que en la práctica nos encontramos presionados por dos tipos de corrientes. La una que nos tira hacia abajo, que nos tira hacia lo animal, y de hecho la tendencia es la muerte como para desaparecer, y esto configura el sinsentido, ¿ya? En la medida en que nosotros no nos veamos más allá de nuestra condición animal, no podremos salir del sinsentido, porque lo único que le espera al animal, aunque sea inteligente y racional como nosotros, lo único que le espera al animal es la muerte, y la muerte lleva a desaparecer. Y esto es lo que la Biblia define con el término, esto es vanidad. Eso es lo que dice el texto que leíamos, ¿no? ¿Ya?
la creación será liberada ¿de qué? De la corrupción, del sentido de corrupción. ¿Y cómo va a ser liberada? En la medida en que crezca hacia el objetivo de Dios. Porque si eso no se da, todo hacia abajo destruye, todo hacia abajo descompone, todo hacia abajo corrompe. ¿Ya? Y esa es la vanidad. Hoy estoy muy joven, lleno de lozanía, de fuerzas y de habilidades, y pasa el tiempo y todo dentro de lo animal tiende a llevarme a la trágica visión que presagia la desaparición, presagia la muerte. Y eso lo único que espera al elemento animal que hay en usted y que hay en mí es la corrupción. Fíjense en ustedes que es una condición que demanda una postura teológica. Esa teología la debemos tener claro nosotros. Por tanto, nosotros no podemos resignarnos a quedarnos estancados en niveles de desarrollo primitivos, porque eso nunca lo aceptó Jesús. Jesús nunca se resignó a su religión y la amó entrañablemente. Jesús nunca se dejó estancar en la visión de posibilidades, porque siempre Jesús se vio a él con la claridad de un crecimiento, se vio en avanzada, se vio superándose, se vio cada día perfeccionado a niveles muy por encima de la vida de los seres humanos comunes que habían a su alrededor. A Jesús le pareció, debió parecerle esa cosa como muy triste y al mismo tiempo como frustrante. Que un ser humano venga a la tierra, comience a vivir y no haya nada que lo impulse a superarse, a crecer, no en la idea de crecer en el tener, ¿ya? Esa idea del cántico que expresábamos, todo reducido al tener, todo reducido al conseguir, porque nadie se preocupa por superarse a sí mismo, por crecer, por desarrollar niveles que perfeccionen su vida para tener cada día más habilidades para interpretar la existencia de modo que se aproxime a la forma como Dios ve la existencia y cómo presupuestó Él la existencia nuestra. Y esa es la idea del nuevo pacto. Esa es la idea del nuevo pacto. Es un proceso siempre hacia adelante. Aunque se presentan ciclos, ellos siempre son crecientes. Así que entonces no son esos movimientos circulares, sino una espiral que crece. Ese no llegar a la experiencia del nuevo pacto es quedarse por debajo de la demanda que Dios hace en cada etapa. Esa demanda que Dios le tiene que hacer a su criatura, o Dios le hace por creación a su criatura para decir, es que vamos desde aquí hasta acá. De modo que usted tiene que aportar su granito de arena en ese proceso creciente hacia la maduración del objetivo, que es la manifestación de los hijos de Dios. Si nosotros como seres humanos nos estancamos, estamos rechazando la propuesta de Dios. Por tanto, nos estamos negando a la experiencia de salvación, porque es que la experiencia de salvación no es la aceptación de una idea religiosa en la vida humana estancada.
en la vida humana que no se supera y que no es capaz de desarrollar habilidades para verse por encima de los condicionamientos comunes que hay en el mundo. Eso no es el presupuesto de Dios. Y una religión que haga eso es la religión que debemos rechazar. Bueno, ese fue el planteamiento que le hizo Marx a la religión. Y en eso Marx tenía razón de ese tipo de religión. Es que la religión es el opio de los pueblos. Es decir, es para poner a la gente adormecida a vivir de un sueño iluso, pero nunca desarrollarse. Aclaro que en ese sentido, opio de los pueblos son todas las filosofías del mundo que no promueven el crecimiento del hombre, sino que ponen al hombre a dar vueltas alrededor de intereses que nunca consiguen que el hombre vea desde arriba su experiencia vital, el crecimiento. La cultura no promueve el crecimiento, los sistemas no promueven el crecimiento, la simple religión no promueve el crecimiento. El crecimiento es un programa de Dios que nosotros lo asumimos a partir de nuestra experiencia de Cristo. Y eso, hermanos míos, es una presión muy fuerte que se nos está haciendo para que dejemos la vida vulgar y elemental, superficial de la gente en el mundo y comencemos a tomar posturas decididas en relación con el desarrollo cierto de nuestra vida. Hermanos míos, eso de quedarse uno por debajo de la demanda de Dios, cuando Dios nos está demandando ir quemando etapas, nos hace vivir como seres que van perdiendo su sentido de ser. Debiéramos como humanidad ser hoy la especie que perfecciona la dimensión espiritual. Para eso estamos en este tiempo, para que dejemos de ser el hombre animal y nos convirtamos en un ser humano espiritual. ¿Ya? Ser esa condición humana que crece hacia allá hace que nosotros le descubramos el sentido a esta existencia que tenemos. Pero por debajo de eso, la sociedad humana tiende a perder sentido. Oigan lo que estoy diciendo. Por debajo de eso, la sociedad humana tiende a perder sentido. Y por eso nos desorientamos tanto y por eso hacemos a nivel de cultura tantas locuras, manejamos tantas cosas necias para luego tener que recoger y volver a comenzar a otro nivel, porque eso no nos funcionó. Las modas no funcionan, las modas no resuelven, porque las modas son elaboraciones que se hacen en un momento sin ninguna razón de ser de fondo, porque la sociedad está perdida en el sinsentido, porque no está creciendo. En la medida en que la sociedad deje de crecer hacia el desarrollo como individuos y como ente comunitario, deje de caminar hacia el crecimiento, hacia el perfeccionamiento de sus condiciones de criatura inteligente que madura, de sociedad inteligente que madura. En la medida en que eso no se da, todo va produciendo sin sentido y por eso aparece la vanidad como el territorio en el que se hace todo. Cosas que se presentan atractivas, muy bonitas, muy llamativas, pero no conducen a nada. Cosas que se hacen impresionantes buscando la forma de despertar a la gente alrededor de ciertos intereses, jugándose solo allí el afán de enriquecimiento, el afán de aumento
de poder y de señorío de unos sobre otros, y nada de eso conduce a condiciones de realización. Todo fracasa, todo vuelve al polvo, todo se descompone y tienen que aparecer cosas nuevas y vivimos dando vueltas alrededor de nada cuando Dios nos puso a crecer, cuando Dios nos puso a desarrollarnos, cuando Dios nos puso a madurar. Nosotros confundimos el mejoramiento tecnológico, la superación en el conocimiento de cosas que tienen que ver con el manejo del mundo en que vivimos, con la idea de madurar. Lo que no entendemos es que eso de conseguir cosas, manejar el mundo con habilidad por los conocimientos que adquirimos, que es algo bueno que Dios nos ha permitido realizar. Si nosotros no lo complementamos con un crecimiento nuestro, eso termina siendo una condición que atenta contra nuestra estabilidad aquí en la tierra. Porque eso de que tengamos tantas cosas y no tengamos la madurez para detener este calentamiento global que es producto de todas las cosas que hacemos nosotros, y que los intereses, las pasiones y que las codicias y las ambiciones de las personas sean tan fuertes que esas personas no sean capaces de reaccionar y decir detengamos todo esto porque somos una sociedad madura, cambiemos nuestro patrón de vida y consigamos que el planeta se pueda restaurar de tal forma que la bendición que tenemos de un mundo tan maravilloso no se nos pierda por la locura de nuestras decisiones necias. Tenemos mucha tecnología, tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha ciencia, pero tenemos muy poca madurez. Por tanto, todavía no estamos a la altura como sociedad humana de vivir en el territorio del nuevo pacto. Estamos viviendo todavía confinados en un espacio de leyes restrictivas porque no tenemos capacidad para tomar decisiones con la altura que da la madurez de los individuos y de la sociedad. Ese problema del coronavirus lo ha desnudado esa realidad. Uno no entiende cómo ante condiciones tan mortales como las que genera el coronavirus, la sociedad humana sea tan elemental y tan infantil, que no haya manera de, siquiera con normas restrictivas, conseguir que las personas se comporten. Entonces, si se dice vamos a entrar en una cuarentena, la gente hace sus reuniones a escondidas, violando todas las normas, pasando por encima, arriesgando su propia vida y arriesgando la vida de otros a su alrededor. Y todo el mundo pega el grito en el cielo cuando vive las experiencias trágicas, pero nadie tiene capacidad para superar su elemental disposición hacia vivir divertido y superficialmente, porque no se tiene la madurez para actuar consecuente con las ideas válidas del desarrollo de la vida nuestra. Fíjense ustedes que ese es el salto hacia el nuevo pacto. Y no, la humanidad no da ese salto. No lo dan las religiones. No lo está dando los ambientes llamados cristianos. En el manejo religioso se habla del nuevo pacto, pero en el manejo existencial el asunto va por otro lado. Y si los profetas pudieran hablar hoy en la manera que lo hicieron anteriormente, y de hecho están hablando hoy, ellos tendrían que decirnos que lo nuestro es propio de nuestra locura, de nuestra superficialidad, y que Dios lo ha proporcionado todo y nosotros lo hemos malogrado porque no tenemos sensibilidad para actuar con madurez y responsabilidad frente a las demandas que existencialmente Dios nos hace. ¿Qué problema tan serio, hermanos míos?
Fíjese que el tema tiene que ver con eso. No lo reduzca a la religión, simplemente a la idea religiosa. No, el tema tiene que ver con esto existencial que hoy lo estamos palpando y hoy lo vemos en la misma gente de la iglesia. Gente con una tan escasa madurez que no quieren salir de esos territorios afincados de desubicación, a veces moral, a veces de esa desubicación del manejo de su carácter, de su personalidad, que estorba todos los espacios relacionales. No quieren salir de allí porque allí están cómodos. Y se supone que deben madurar hacia el objetivo de ser personas aptas para el nuevo pacto. El nuevo pacto, hermanos míos, es el territorio existencial en el que Dios despliega lo máximo de su poder, hasta ahora expresado, para proteger, sustentar y enriquecer la creación. Por eso, la máxima expresión de poder es la que hay en Cristo. En Cristo Dios expresó, Dios entregó, Dios depositó todas las posibilidades del poder para manejar esta creación. Le dio señorío en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Observen ustedes que es el despliegue de el poder de Dios generosamente entregado en la vida de un alguien que se hace absolutamente confiable. Su confiabilidad se deja ver en la madurez alcanzada. Es un hombre tan maduro que Dios no tiene inconveniente de entregarle todo el señorío de la creación, porque nunca a la altura de su madurez va a hacer uso equivocado. Y esa oportunidad que logró Cristo Jesús es la que se despliega hoy a favor nuestro para hacernos aptos, para superar todas las contingencias de esta vida, porque de otra forma estaríamos condenados a una nula posibilidad de salir adelante, porque vidas sin desarrollar no son territorios para que Dios entregue poder y despliegue toda la fuerza de Él en su plan de salvación, en su plan de sustentación de la vida, en su propósito. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Escuchen esto. Es que si pudiéramos nosotros, hermanos míos, visualizar esto con todo lo que existencialmente representa y nos saliéramos de esos manejos elementales, de esas actitudes en donde nosotros reducimos a unos simples argumentos religiosos la idea de la salvación. Hermanos míos, una cosa tan grande como la salvación de la especie, la reducimos a unos argumentos religiosos que no tienen peso porque no tocan la existencia. Y no la van a tocar si no crecemos. Si no crecemos, eso pasa por allá, eso es como una variante de la carretera, pasa por allá lejos, pero no se acerca acá. ¿Por qué? Porque aquí hay la inmadurez, la insolvencia, no permite que nada de eso nos llegue, nos alcance, y todo termina convertido en una teoría interesante, llamativa, pero de poco sentido y de poco poder, porque el poder está ligado a la madurez. Entiendan, el poder está ligado a la madurez. Por eso el nuevo pacto, insisto en esta idea, es el territorio existencial en el que Dios despliega lo máximo de su poder. Hasta ahora no hay un territorio donde más poder se haya desplegado en la tierra
que en la experiencia de Cristo, aún en la condición más negativa de Cristo Jesús. ¿Ya? El poder más grande que se movió en la tierra fue el que se dio, se expresó, se manifestó en el momento en que Dios resucitó a Cristo Jesús de en medio de los muertos. Dice él, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, dice en el versículo 15 del capítulo 1, Efesios 1:15, por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aleluya. Vean que no hay otro poder que se haya desplegado, porque nunca ha habido un hombre que dé la medida para que Dios lo encuentre confiable, de entregarle todo en sus manos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entiendan, hermanos, que es la idea de un poder. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, domina sobre tus enemigos. Aleluya. Es un señorío producto del derecho alcanzado, y el derecho lo alcanza a través de su maduración, a través de su crecimiento, a través de la condición alcanzada por su proceso, hermanos míos, que lo convirtió en el auténtico Hijo de Dios, objetivo final del programa que describimos nosotros en lo que colocamos en el tablero. Observen ustedes que es una condición extraordinaria. Ya, es un territorio donde Dios lo entrega todo. ¿Para qué? Para proteger. ¿Para qué más? Para sustentar y para enriquecer la creación. Hay más poder en esta creación hoy que lo que había originalmente. Dios le entregó un recurso a la creación para lograr el objetivo, pero apenas logrado el objetivo, Dios soltó todo el poder contenido para que en la persona de ese ser maduro y desarrollado, pleno y perfeccionado, la creación contara con recursos inagotables como nunca los había tenido. Aleluya, aleluya. Ahora pues, ninguna condenación, dice Pablo, y nosotros repetimos con él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
Los que no andan conforme a su condición natural, conforme a sus habilidades físicas comunes, pero muy elementales porque nunca crecieron hacia los objetivos del propósito de Dios. No, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 10, el fin de la ley es Cristo. El fin del sistema por el cual el hombre tiene que funcionar alrededor de normas restrictivas. La humanidad tiene que moverse bajo la jurisdicción de un ayo. La humanidad tiene que vivir sometida al régimen y al poder de los seres angelicales, porque la humanidad no tiene cómo salir adelante sola. Fíjense ustedes que todo lo que Dios ha hecho es protector, pero con eso está demostrando que la humanidad no tiene capacidad para sacar adelante su vida en la libertad que originalmente Dios propuso darle a la especie, que los ha creado para ser libres, pero no pueden ser libres hasta que no maduren, y mientras maduran están sometidos al régimen de instituciones como la ley y de estructuras jerárquicas como los seres angelicales que tienen señorío. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos todavía cómo defendernos, solo que a partir de Cristo todo quedó sometido a Él. Y los que alcanzan a moverse en ese territorio de posibilidades por la fe, salen del señorío de otro tipo de estructuras jerárquicas, porque Dios lo colocó a Él sobre toda potestad, sobre todo dominio, sobre todo orden jerárquico del cielo. Aleluya. Y lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De modo que la iglesia está a la altura de la grandeza de Cristo. Así que en esta iglesia, dentro del pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, en el cristianismo auténtico, hermanos, los ángeles no tienen territorios. Y cuando hablo de ángeles, no solamente estoy hablando de los ángeles de parte de Dios que sirven, aquí tienen territorio para servir, aquí tienen territorio como siervos para cumplir objetivos en el señorío de Cristo, pero aquí no tienen territorio para tener señorío, y por eso Satanás y toda su fuerza ningún territorio tiene. ¿Por qué? Porque el señorío es el de Cristo. El señorío es el de un hombre. El hombre nuestro, el Señor nuestro es un hombre, es nuestro hermano mayor. Y en ese territorio de garantías estamos colocados por encima de muchas cosas. Y si nosotros no aprovechamos eso, y si no crecemos a la altura de esas oportunidades, hermanos míos, ¿qué nos queda? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué alternativas? ¿Con qué alternativas contamos? ¿Qué futuro tenemos? No hay religión que sirva. No hay cuento evangélico que supere esto. No hay manera de que esa idea religiosa sirva en estructuras tan infantiles que no tengan la solvencia para que el poder de Cristo repose en ellos y se exprese con generosidad. Fíjense ustedes que en ese texto de Romanos 10 dice Pablo, hablando del pueblo de Israel, dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Podemos decir que todas las posibilidades en términos espirituales para el pueblo de Israel se perdieron por su inmadurez. Y no es extraño que muchos cristianos con espíritu regresivo les esté sucediendo lo mismo, pues no tienen la valentía para hacer el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto. No tienen la disposición para dejar atrás etapas infantiles de la vida, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y esa es la dimensión real del desarrollo propuesto por el cristianismo. Entonces, entiendan, hermanos, estamos frente a las posibilidades supremas de la vida y depende de las posturas que tomemos. La iglesia está frente al reto de moverse en los territorios de un nuevo pacto, superando el viejo pacto hecho para un pueblo infantil, elemental, que nunca entendió el crecimiento como una demanda de Dios y siempre hizo una religión para dar vueltas haciendo las mismas cosas y cometiendo siempre los mismos errores, esperando que Dios se los resolviera siempre de la misma manera, como si Dios tuviera que eternamente vivir diciéndole, bueno, les paso por alto eso. Bueno, dejemos eso atrás, tratan de hacer las cosas mejor. Y la gente repitiendo siempre las mismas cosas porque nunca se supera, porque nunca crecen. Entonces, hermanos, esa religión no es para el poder de Dios. Esa religión no es para el nuevo pacto. Y de pronto allí estamos nosotros. Mucho cuento, poco crecimiento. Todavía manejando las mismas cosas pueriles de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años atrás, tan manipulables por el mundo, tan desubicados frente a las posibilidades de la vida, llenos de pasiones y de intereses, deseos, gustos, inclinaciones, condiciones perturbadas, hermanos, sin ningún futuro. ¿Y el poder de Dios dónde aparece? ¿Cómo va a aparecer si no hay madurez? Espero que usted acepte esto como una claridad que lo está moviendo al reto de crecer y que comience a entender que esto no es un cuento, esto no es religión simple, este es poder de Dios. Y ese poder de Dios actúa en el desarrollo suyo, no actúa en la forma de decir, Señor, lléname con tu espíritu, Señor, dame tu espíritu, Señor, dame la fuerza tuya. No, Dios dice, claro que estoy dispuesto, pero dame la medida tuya, la disposición, tu entrega, tu sacrificio, y yo lleno todo eso con los recursos míos. No juguemos a seguir esperando que Dios nos siga tratando como niñitos pequeñitos a quienes está cuidando allí en ese corral religioso de restricciones, protegiéndoles y colocándole la comidita, dándole con la mano la comidita para que pueda sobrevivir. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que crezca y usted ande con sus dos pies y se mueve en la vida con sus habilidades y puede enfrentar todas las contradicciones con los recursos poderosos de Dios, porque en la medida en que usted madura, usted va a tener más poder de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos abra la mente y despierte en nosotros vocación a ese nivel. Estamos frente a la demanda de un nuevo pacto y esto nos está presionando a dejar atrás patrones de vida que no nos sirven para los objetivos eternos de Dios. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado, por tu verdad, por tu palabra, por tu manera de hablarnos, de tratar con nosotros. Gracias por esta sensibilidad que has despertado en tu pueblo,
por estas motivaciones nuevas que surgen en nosotros, por esta claridad de razones que estás trabajando en la vida de cada uno de nosotros para llevarnos a dar la medida que tú nos estás pidiendo para ubicarnos en el lugar preciso donde tenemos que ubicarnos. Danos, Señor, las alternativas para poder recrear en nosotros esta visión de lo tuyo, tan distinta, tan superior a lo común. Dios mío, no permitas que nos perdamos y que sigamos diluidos en esos ambientes del mundo donde entretenidos estamos cada día más lejos del desarrollo de vida que nos estás pidiendo. En el nombre de Jesucristo te pido que actúes en tu iglesia y el poder de Cristo Jesús, Señor, el poder de la sangre de Jesucristo, el poder de la virtud de la entrega y del sacrificio de Cristo Jesús se manifieste en la vida nuestra, moviendo nuestras voluntades hacia un interés genuino de crecimiento y de superación de disposiciones actitudinales frente a la vida. En el nombre glorioso de Jesucristo, yo invoco la grandeza de tu gracia, Señor, para que se exprese en la vida de la iglesia y que tu iglesia se convierta en una iglesia manifiestamente dispuesta hacia un crecimiento auténtico, Señor, y que salgamos de esta manida forma de hacer religión sin futuro, sin alternativas, sin desarrollo de vida, sin superación de condiciones existenciales. En el nombre de Jesús hay victoria, Señor, y gracias por esto que estás haciendo en cada vida. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Hermanos, a trabajar esto en serio. Por favor, abra su mente a esta claridad. Es definitiva esta claridad. No la tire como una información religiosa a lo común, sino tóquese y sensibilízase y pídale a Dios que esto le ayude a dar un enfoque renovado de todo su programa existencial. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros.